En mis manos tengo el documento de 99 páginas donde la ministra de Migración detalla cuál va a ser la estrategia migratoria para el 2024. Este video lo hago con el propósito de dar un poquito de contexto acerca de por qué están pasando estos cambios y qué va a pasar después del 2023, porque muchas personas me han preguntado cuál es mi opinión acerca de estos cambios. Y básicamente te la puedo resumir en 10 segundos y es: yo siento que el gobierno es a veces como el pastorcito mentiroso, que anuncia una cosa, luego dice otra cosa. A principios de este año dijeron que si estudiabas ciencia, tecnología, ingeniería matemática a nivel maestría o bachelor, te daban una visa de posgrado de 5 años. Hoy, este documento dice que te la darán, si los cambios son implementados, por 3 años y que supuestamente van a bajar la edad de la visa de posgrado de 50 a 35 años. Pero mira, yo me acuerdo en el 2017, específicamente el 18 de abril del 2017, cuando quitaron la visa 457, que era la antigua visa de sponsor, una clienta me llamó llorando, me decía: Jorge, me quedé sin camino migratorio, ¿qué voy a hacer? Me quitaron la visa, ahora todo lo que yo invertí en Australia se fue al caño. ¿Y qué pasó? Que al otro día el gobierno implementó la visa 482, que es básicamente una versión cambiada cosméticamente de la visa 457, y hoy en día esa chica es ciudadana. Muchas veces el gobierno anuncia 500 cosas e implementan 3, pero hay algo diferente con esto, y es que en este momento tenemos el Partido Laborista en gobierno. Los que han venido siguiendo temas migratorios en Australia se darán cuenta de que desde el 2013 hasta el 2022 tuvimos al gobierno liberal en poder. El gobierno liberal en Australia es el partido conservador, es el partido del mercado libre, que las industrias compitan entre sí ferozmente, capitalismo, ¿ok? Y sin entrar mucho en política, ellos quizás dejaron la migración un poquito en el cajón y se olvidaron un poquito de cambiar las normativas para los trabajos calificados. ¿Y qué pasó? Que la lista de profesiones en demanda, que supuestamente debe responder a las necesidades de la economía, es la misma lista desde el 2017. Yo estoy esperando todos los días que pongan a científico de la data en la lista. No lo han puesto. Y ahora que en el 2022 entró el Partido Laborista, que es el partido, sin entrar mucho en política, de los sindicatos, es un partido que en mi opinión es un poquito más proteccionista, porque el rol de los sindicatos es proteger los gremios y que no haya mucha sobreoferta de trabajadores para que los salarios no bajen. Los sindicatos quieren que los salarios sigan subiendo y por eso recomiendan que la política del gobierno sea más cerrada. Entonces, este nuevo partido que ha hecho ha venido implementando un tono un poquito mixto, ha enviado señales mixtas. Cuando llegaron al poder dijeron: vamos a hacerle un camino más fácil a los inmigrantes, más predecible, porque Australia también es tu casa y el previo gobierno estuvo muy negligente contigo. Pero ahora con este documento como que dan un giro de 180 y dicen: pero vamos también a apretar mucho las cosas porque hay una sobreoferta de emigrantes. Entonces vamos a desglosar algunas de las políticas que ya han implementado, vamos a desglosar algunas de las políticas que supuestamente van a implementar. Por ahora no hay nada fijo, pero básicamente quiero transmitirte un poco de calma, un poco de tranquilidad, porque mira, migración dice una cosa hoy, dice otra cosa mañana, y esto ha sido así toda la vida. Australia siempre ha sido un país de inmigrantes. Desde la colonización de los europeos en el siglo XVIII llegaron los británicos y en Australia los mandaban a hacer sus penas carcelarias por robarse un pan en la antigua Gran Bretaña. Luego llegaron en las fiebres del oro los irlandeses, otros europeos y hasta los chinos. Luego implementaron la política de Australia blanca, principios del siglo XX hasta el principio de los años de la guerra, 1940. Luego, después de la guerra, empezaron a llegar gente de Italia, Grecia, el Mediterráneo. Después de las guerras entre Israel y los países árabes en 1973, empezaron a llegar también muchos libaneses. Y desde 1970 para la fecha, han venido implementando una política de multiculturalismo. Y desde 90 para adelante, la política se ha refinado a migración calificada. Migración calificada se refiere a que necesitamos que la economía se supla de personas con profesiones que estén en demanda y que puedan contribuir directamente en la economía llenando vacantes que existen. Pero también está la inflación y el precio y la escasez de la vivienda en Australia. ¿Y qué pasa? Que en este momento una casa promedio en Sydney vale $1.100.000 y una casa promedio en Melbourne vale $980.000. Esos son precios que son lejos del alcance de inclusive el australiano promedio. ¿Pero qué ha hecho el gobierno?
no se ha hecho la mea culpa de decir, pues no hemos construido vivienda al ritmo que la economía lo pide, sino que ¿a quién le vamos a echar la culpa? A la sobrepoblación de migrantes que nosotros mismos trajimos después del COVID. Y que también hay otra variable que se cruza con esto y es la industria de la educación, y es la gallinita que literalmente pone los huevos de oro. Es el tercer producto de exportación más grande de Australia después de la minería y el turismo. Entonces, como estas tres variables se cruzan, pues el gobierno quiere tratar de alcanzar un balance que es hipotético. Este balance nunca se va a llegar a tener. Es por eso que el gobierno quiere limitar las aplicaciones de visa de estudiante después de la visa de posgrado, pero de nuevo estos son anuncios, y son anuncios que aun si los implementan puede que llegue el nuevo gobierno en año y medio que tenemos elecciones y los cambie. Migración siempre ha sido así. Entonces vamos a los cambios que han implementado hasta la fecha. Primer cambio, se ha elevado el salario mínimo que le deben pagar a un extranjero en una visa de patrocinio laboral. Por 10 años el salario mínimo fue de $53,900 más pensión, lo cual es un salario decente, pero hoy en día, como está el precio de las cosas, es un salario que para una persona con familia, con hijos, sería insostenible. Y lo subieron a $70,000 más pensión, que igual sigue siendo un salario como decente, pero no es como gran cosa. Y lo que quiere hacer el gobierno también es indexar este salario mínimo, cosa que cada año suba acorde a la inflación y no se quede por acá mientras el precio de los víveres y la vivienda suba. Segundo cambio que han implementado, disminuir el número de avisos que necesita poner una compañía para patrocinar a un extranjero. Resulta que antes que una compañía australiana pueda patrocinar a alguien, tienen que hacer el amague de que van a contratar un extranjero en el mercado y poner 3 avisos en internet. Uno de ellos era en una página del gobierno llamada Workforce Australia, que doy gracias a Dios que quitaron esto, porque esto era un gallo. Literalmente era navegar una página que no era para nada navegable, poner un aviso en el internet donde se van a presentar 500 personas que totalmente son no calificadas para el trabajo, y solo después de un mes pueden contratar a la persona que inicialmente querían contratar. Y ahorita lo que hicieron es rebajar esta carga de 3 avisos a 2, lo cual sigue siendo un poquito artificial. Y recuerden que si eres chileno, mexicano, de Corea del Sur, de Vietnam, de algunos otros países, pero de Latinoamérica, de México y Chile, no tienen que hacer los avisos en el internet para patrocinarte, puedes ir directo al sponsor. Cambio número 3, se ha disminuido el tiempo en que debes pasar en una visa 482 a la residencia. Antes eran 3 años, hoy son 2 años, y no importa si tu ocupación está en la lista de baja demanda, demanda regional, o si estás por un labor agreement en el DABA, por ejemplo como child care worker o age care worker. Esta persona en 2 años en una 482 puede pasar a la 186. La 186 no es una visa automática, igual hay que aplicar a ella y hay aranceles que hay que pagar, pero al menos te rebajaron de 3 a 2 años la penitencia de quedarte con el jefe. Cambio número 4, subieron la exigencia en la capacidad financiera en la visa de estudiante. Recuerden que esto no es totalmente obligatorio para ciertos países como Argentina o Colombia, pero es 100% recomendada. Y la número 5, establecer un camino directo para ciudadanos neozelandeses a la residencia. Bueno, esto para nosotros no es ni mal ni bien, de hecho es más malo que bien, porque ellos están comiendo cupos que eran para nosotros. Y un ciudadano neozelandés puede llegar a Australia mañana y entrar como Pedro por su casa, porque al llegar a la frontera le dan una visa a la 444 y puede quedarse trabajando en Australia toda la vida sin tener que salir, sin tener que aplicar a visas. ¿Por qué a ellos les dan la ciudadanía australiana? No lo sé, pero aquí puede haber algo que pueda atraer a algunas personas, especialmente si son mayores a 40, y es que la residencia en Nueva Zelanda es más fácil que en Australia. Ir a hacerme residente y ciudadano de Nueva Zelanda si mi sueño a largo plazo es venir a Australia. Eso puede ser como entrar por la puerta de atrás, especialmente si yo tengo entre 40 años, 45, 50. Ahora, vamos a hablar de los cambios que están por establecerse. Recuerden que estamos en fase de anuncios. Número 1, bajar la edad límite para aplicar la visa de posgrado de 50 años, como está hoy, a 35. Y esto sería como Australia misma pegarse un tiro en el zapato. ¿Por qué? Porque entonces muchos estudiantes internacionales no se sentirían incentivados de venir a estudiar maestrías, de venir a estudiar cursos vocacionales, que en su gran mayoría no son de los más baratos y dejan que la gente venga a dinamizar la economía. Eso sería algo como un autosaboteo. Vamos a ver si lo implementan, pero para mí sería desastroso. Segundo, más coordinación con la oficina de impuestos. Hoy en día muchas personas
se pasan de las horas. Inclusive algunos estudiantes trabajan por ABN y no declaran cuántas horas trabajaron en sus invoices, en sus facturas, y por eso se pueden pasar como por la rayita y se pueden pasar por la rendija. Lo que Migración quiere es frenar un poquito eso, vamos a ver cómo lo coordinan, pero desde el 2020 Migración y la Oficina de Impuestos comparten la misma database. O sea, ¿qué más coordinación quieren tener entre ellos? Ellos ya se comparten los mismos datos. Vamos a ver. Tercero, desarrollar caminos especializados para personas en ciertas disciplinas, especialmente en ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Claire O'Neill, la ministra de Migración y Asuntos Interiores, dijo específicamente en el discurso el 11 de diciembre, cuando anunció los cambios, que quería darle, por ejemplo, a psicólogos, personas que se demoran varios años en entrenar, la posibilidad de entrar más fácil al mercado laboral, porque hoy en día las trabas administrativas para un psicólogo de ejercer su carrera en Australia son altísimas. Primero que todo, el nivel de inglés, IELTS 7, no es de lo más fácil. Segundo, en muchos países de Latinoamérica la formación académica en psicología es de 5 años, en Australia es de 6. Y si tú quedas corto, muchas veces te piden hacer la maestría, la cual no es para nada barata. Y tercero, el proceso de registración es muy largo. Pregúntale a cualquier psicólogo que esté en Australia, que esté tratando de hacer el camino migratorio por su profesión y te dirá que es una locura. Pero entonces, si se implementan esos cambios, maravilloso, porque le daría paso a profesiones de la salud, tener un poquito más de acceso a la economía, caminos migratorios más aparentes. Y lo que dijo el candidato de oposición en Canadá, que quiere ahorita reemplazar a Justin Trudeau, que es: hay 30,000 médicos en Canadá que están sentados y que están manejando Uber, y tenemos una población que está pidiendo a gritos más profesional de la medicina. Démosle la entrada a ellos, hagamos un examen más simplificado y démosle un camino más fácil para ejercer. Creo que Australia está tomando una hojita del libro de Canadá. Número 4, cobrarle menos a los empleadores al momento de patrocinar a un extranjero. Eso sería muy bueno porque hoy en día el pago que un empleador debe hacer al gobierno para patrocinar a un extranjero es muy alto, es entre $3,500 a $8,000 en algunos casos. Y eso obviamente frena el proceso de sponsor para muchas personas, porque si no te conocen, no te han puesto a prueba y ahora te quieren patrocinar, pero tienen que pagar $8,000 sin conocerte, como que, momento, no creo que tenga esa plata. Pero lo que van a hacer es cobrar como a plan de pagos, lo cual sería muy bueno y le daría la oportunidad a muchas personas de entrar al sponsor, sería más atractivo en el mercado. Y lo que dice el gobierno con el sponsor es: cuando tú estás en el sponsor, nos da la confianza de que estás ejerciendo tu profesión, estás llenando una vacante de la economía y no estás por ahí rondando haciendo otros trabajos. Esto para nosotros es mejor negocio que darte la residencia porque tienes un perfil muy cool, muy chévere en tu país, pero en Australia no estás ejerciendo tu profesión. Para el gobierno, 100% mejor incentivar el camino del sponsor, y qué más que eso, dar a las empresas facilidades de pago para que puedan patrocinar extranjeros. Número 5, darle más tiempo a las personas que están en la visa de sponsor de encontrar un nuevo empleador. Resulta que hoy en día, si tú estás en la visa 482 y te despiden o cierran la empresa o la liquidan, tú tienes 60 días para encontrar un nuevo sponsor que esté dispuesto a pagar esos aranceles de $8,000. Lo que quiere el gobierno es, aparte del plan de pagos, es darte más tiempo. Quieren ponerlo a 180 días para que encuentres un nuevo empleador que esté dispuesto a tomarte. Número 6, desarrollar un registro de compañías que están dispuestas a dar sponsor, como en Canadá. En Canadá hay una página donde tú puedes ir a buscar las empresas que están registradas con el proceso de sponsor. En Australia no existe ese registro. Inclusive si una compañía ha hecho sponsor anteriormente, pero la persona que lo gestionó ya no trabaja allá, es un problema para encontrar ese documento, y si no lo encontramos, pues les toca volver a pagar desde cero porque no hay un registro. Es algo loco. Muy bueno, porque entonces esto va a centralizar la información y las personas que estén interesadas en este programa pueden ir a esta database a entregar hojas de vida a empresas que realmente estén acreditadas como sponsor. Número 7, incrementar en 0.5 puntos en el examen del IELTS general el puntaje que necesitas para aplicar a visas de estudios vocacionales y visas de posgrado, lo cual sí afecta un poquito porque sube la barrera de entrada, pero me parecería ilógico que pusieran un requisito de inglés para venir a estudiar inglés. Vamos a ver qué pasa en estos cambios, pero esto realmente no tiene ningún sentido si lo implementan para las visas de ELICOS inglés. Es más para las visas de posgrado, y aquí incentiva mucho a la gente no solamente a tratar de mejorar su inglés, sino de tratar de vencer esos exámenes del PTE o del IELTS
que para mí son un negocio, porque algunos clientes hacen el examen del IELTS y sacan 50, 51, 53, 49. Y cuando se vuelven a presentar, sacan 50, 49, 50, 51. Mira, esto depende a quién le preguntes, puede que sea un negocio, pero para mí, este tipo de medidas, de hecho, hieren a los estudiantes, no les ayudan. Y número 8, trabajar más de la mano con los estados y zonas regionales para descubrir su necesidad poblacional y entregarle cupos acorde a esta necesidad y no entregárselos tan al azar como ha venido pasando en los últimos años. Por ejemplo, que Tasmania pasó de tener 4.500 a 1.200, Adelaide pasó de tener 9.000 a 2.300, Perth pasó de tener 8.000 a 2.300. Darwin, de hecho Darwin en este momento se quedó sin cupos migratorios para este año fiscal. Si tú estabas en Darwin pensando que querías aplicar la visa 190 o 491 primero, no dieron 190 este año. Segundo, ya para diciembre del 2023 se quedaron sin cupos migratorios. O sea que hay muy poca predictibilidad en el sistema y los cupos en realidad que no tienen mucho que ver con la necesidad poblacional de esas zonas. Nosotros tenemos clientes en Darwin y están un poquito alarmados por que ya se quedaron sin cupos este año. Les dicen prueba suerte después del 1 de julio, grave. Entonces, en conclusión, ¿se acabó el sueño australiano con este documento? No, porque es un documento que está hoy y mañana puede ser reemplazado por el gobierno del día, y algunas de las medidas para mí son un poquito inconsistentes con las necesidades de Australia, especialmente rebajar la edad límite de la visa de posgrado de 50 a 35, pues va a desincentivar mucha gente a venir a Australia. Y recuerden que la educación es una de las gallinitas de oro de Australia que no la pueden dejar soltar. Ahora, ¿recuerdas qué pasó en Australia durante la pandemia? Cerraron el país. ¿Y qué pasó cuando cerraron el país? Que la gente no entraba, obviamente, pero que el país se fue desangrando progresivamente de personas que regresaban a sus países en vuelos humanitarios o que se iban en charters. ¿Y cuál fue el efecto de eso? Que hubo escasez de mano de obra y que los salarios se dispararon muchísimo. Si tú estabas investigando sobre venir a Australia durante los tiempos de la pandemia, te habrías dado cuenta de que personas en los grupos de Facebook publicaban trabajos con unos salarios altísimos, gente que tenía 2, 3, 4, 5 trabajos, y que Australia se veía como, wow, un país donde hay trabajo para todo el mundo, hasta con poquito inglés. Y después de la pandemia, ¿qué pasó? Que los niveles volvieron a su normalidad y ya pues no había tanto trabajo y volvieron a poner un límite en las visas de los estudiantes de trabajar part-time, porque antes había tanta necesidad que el gobierno del día le dijo a los estudiantes, pues trabajen full-time porque no hay quien cubra las vacantes. Entonces, ¿qué pasa si Australia empieza a ahuyentar mucho a los estudiantes? Pues no vienen. ¿Y qué pasa si no vienen? Pues va a haber escasez laboral. ¿Y qué pasa cuando hay escasez laboral? Pues el gobierno tiene que volverlos a llamar. Entonces, mi recomendación para ti es que primero que todo, enfócate en las cosas que tú puedes controlar, mejorar mi nivel de inglés, hacer networking, tener un perfil de LinkedIn bien armado y tocar 500,000 puertas hasta que una se abra. Las personas con las cuales nosotros hemos hecho el proceso de residencia normalmente llevan en Australia 5 años para arriba y han hecho trabajos que ni en pintura harían en sus países hasta llegar al nivel de tener el músculo migratorio y de tener el nivel de inglés para hablarles de tú a tú a una empresa en sus profesiones. Ese por ese lado. Y segundo, no te dejes distraer o asustar de estos temas macroeconómicos que hoy están y mañana se pueden ir. Si bien es cierto que el gobierno quiere ajustar un poquito las tuercas y darle prioridad a algunas profesiones sobre otras, siempre va a haber migración a Australia. Y la industria de la educación no se puede quedar sin gente nueva, porque la industria de la educación es el tercer producto de exportación de Australia, es una industria gigante y es literalmente la gallinita que pone los huevos de oro, y Australia no se va a quedar sin eso. Si quieres seguir al tanto sobre noticias migratorias en Australia, síguenos en nuestras redes. Hasta luego.